La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad. Entonces, pues bueno, muchas gracias por conectarse o por estar viendo esta conferencia o este panel que hemos llamado Administración y Autogestión a propósito de la estancia postdoctoral que yo, Daniel Cortázar Otriano, estoy haciendo ahí en el PICA, en el Posgrado Integral de Ciencias Administrativas en la UAM, al cual pues si son estudiantes espero pues que estén aquí conectados, y si no pues les invito a que conozcan este posgrado muy interesante en términos de pues acercarse a la administración desde posturas quizás un poco diferentes a lo tradicional. En esta primera conferencia tenemos a Paco Arriagada Cuadriello, director fundador de Tópica Media. Antes Cassette, ha venido evolucionando, ahora es Tópica. Pues entremos directamente con eso. Paco, por favor, preséntate. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Y pues justo, ¿qué es esto de Cassette y Tópica? Yo soy comunicólogo de profesión. Empecé antes de estudiar comunicación con el amor a las industrias creativas. Mi primer amor fue el teatro. Empecé como niño actor y luego de ahí pues fui pasando por distintos lugares creativos, ¿no? Como el radio, después fui locutor un tiempo, después empecé a conocer el video y el cine, y después vino la carrera ya de comunicación, y así, y después me tocó la fortuna de convivir en un proyecto que fue súper interesante, con dos hermanos que inventaron unos huevitos que hablaban en animación, y con ellos empecé desde cero haciendo huevo cartoon, y nos fue pues espectacularmente. Me volví el productor de la película 1, la película 2, de todos los comerciales y las épocas de campañas de esos momentos. Después salgo y empiezo con la película 1 y 2, ahí conocí el mundo de la música y lo que significaba ponerle canciones a las películas o a los audiovisuales, y eso me atrapó, ¿no? Esa posibilidad. Y para el 2010 empiezo a pensar como en otro tipo de proyectos, ¿no? Que yo quería hacer otro tipo de cosas. Viene toda esta democratización del contenido digital, con Huevo Cartoon en los primeros inicios del 2000 hasta el 2009, pues ahí conocí, o sea, suena raro, pero pues hace 20 años, 24 años no había Facebook, no había YouTube, no había Google, ¿no? No había, o sea, estábamos hablando pues de otros buscadores, no había WhatsApp, no había smartphones, entonces era otro mundo, pero ahí aprendí cómo se podían compartir y comunicar los distintos tipos de mensajes y de contenidos, ¿no? Y con Huevo Cartoon pues fuimos súper creativos en esa lógica de cómo compartirlos. Para el 2010 fundo Cassette junto con otras 3 personas que son Lynn Feinstein, Camilo Lara y Héctor Reyes, y nace Cassette con una lógica o con un interés súper sencillo, que era pues, ayudarle a todos los músicos indies a poder estar en las plataformas de música de streaming que se venían, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en 2009, suena loco también decirlo, pero en México no teníamos Spotify, solo teníamos iTunes, y iTunes eran de descarga, ¿no? En 2009 tampoco teníamos esta tecnología en el planeta que se llama streaming, por tanto no había posibilidades de ver contenido de manera streameada o continua en las plataformas digitales, ¿no? Entonces Cassette nace y empezamos a lograr deals con las OTTs, con las plataformas, para poderles subir o hacerles entrega de contenido primero musical y después audiovisual. Entonces Cassette se vuelve un distribuidor de contenido digital o sea, muy, muy interesante para todos los independientes, que creo que también hoy hay que redefinir el concepto de lo que independencia significa, porque pues hace 10 o 15 años era una cosa, hoy creo que es otra. Y Cassette se vuelve este espacio y se vuelve pues un distribuidor súper importante durante varios años,
¿Por qué? Pues porque éramos independientes, bueno, seguimos siendo independientes, seguimos subiendo contenido que no tiene otras posibilidades o que no tiene otro tipo de apoyo, y lo subimos pues a la plataforma que tú quieras, en el país que tú quieras, de la manera, en el modelo de negocio que tú quieras, ¿no? Prácticamente. Un poco antes, a la par, fundo también Galante, que es una empresa productora que se dedica al desarrollo de contenidos audiovisuales. Empecé haciendo ahí publicidad, pero pues fue demasiado complejo. Era muy, ¿cómo se dice?, demandante, ¿no? La publicidad es muy demandante, y gracias a Dios y al esfuerzo que Cassette estaba creciendo, pues ya Galante la dediqué solo a proyectos pues específicos, especiales, que nos gustaran, ¿no? Y que fuéramos nosotros capaces de desarrollar y después producir. Y eso me tomó pues 10 años, más o menos, para hacer una serie que finalmente acaba de ver la luz en una plataforma que hoy se llama Max. Antes, cuando se la vendí, se llamaba HBO. Ahora se llama Max, y es una serie que ahí está, que acaba de estrenar, ¿no? Pero ha sido un proceso muy complejo, muy largo, y ese es Galante. Y en pandemia, también en esta lógica de diversificación, pues sale la oportunidad de construir una editora de derechos autorales para los artistas de Cassette o de cualquier otro lugar que tuviera un modelo de negocio distinto, no quiero decir disruptivo, pero distinto de cómo las editoras o los publishings musicales funcionan en este lado del mundo, ¿no? Y entonces nace Abaco, que es una editora tal cual, pero sumamente digital y con unos modelos de negocio o unos deals que le ofrecen a los compositores bastante distintas, ¿no? Todo esto se llama Tópica. Hoy, Cassette, Galante, Abaco, hoy se llama Tópica. En un momento también pasó Marvin, que es una revista contracultural con un backbone súper musical y audiovisual, y con un festival y con unas experiencias de arte sumamente interesantes. Pero bueno, ahí ha sido también una parte compleja, porque pues al final es un medio, y también podemos discutir ahorita qué le ha pasado a los medios, ¿no? Pero pues no la han pasado bien en los últimos años los medios, incluidos los periódicos, incluido los grandes medios de comunicación a los que estábamos acostumbrados hace pues, más de 20 años, ¿no? Todo esto es Tópica, y así es como hoy, o bueno, desde hace 5 años ya, más o menos, nos conformamos y nos dedicamos a brindarle pues herramientas, información, posibilidades, financiamientos a distintos tipos de creadores de contenido, ya sean musicales, sean compositores o audiovisuales también, a través de la distribución del contenido principalmente digital, ¿no? La verdad es que los contenidos que manejamos y a los artistas que llevamos, pues su vida y su explotación de su activo de su activo, de su bien, que es su contenido creativo, básicamente está en el mundo digital. Paco, antes de meternos ya en la parte quizás teórica, a propósito de este título, Los creativos, los camiones y el mercado, que es muy premeditado, lo que vamos a hablar más adelante, primero quisiera hacer una pequeña intervención y una pregunta. Para mí, desde toda la propuesta, digamos, que yo hago de lo que denominé o he denominado la autogestión, que no es mío, pero yo simplemente teoricé, que trabajé muchísimo contigo, con Cassette, con los artistas de Cassette. Digamos que pongo en el centro un objetivo principal y alrededor una serie de marcas u organizaciones o proyectos que le permiten a las empresas o a las organizaciones sacar adelante diferentes objetivos de un mismo objetivo. Finalmente eso de alguna manera es Tópica, con Abaco, Cassette y Galante, por ahora está ahí, ¿no? Bueno, Tópica Shop, quizás. Tópica Shop, sí, claro. Ese es todavía más reciente, no tiene 2 añitos. Y es un e-commerce, ¿no? En pocas palabras, de contenido o productos finamente curados, finamente seleccionados, que pueden mejorar la experiencia del contenido de entretenimiento y cultural, ¿no? Entonces, el chiste es que en esa tienda encuentres lo que te va a hacer mejor o más padre
la experiencia de disfrutar el contenido digital que ya disfrutas, ¿no? Es un poquito un guiño a no olvidar que hay cosas físicas también, ¿no? Claro. O sea, que puedes disfrutar de escuchar un vinil, que puedes disfrutar de escuchar música con unos audífonos distintos, que puedes disfrutar de leer un libro en físico, que puedes disfrutar de tener cosas, le pusimos cool finds, ¿no? Que lo podríamos traducir como a cosas chidas. O sea, el chiste de esa tienda es que solo encuentres cosas chidas. Esa generación de marcas que para mí es un replanteamiento de lo que la administración tradicional llama diversificación y que para mí es generación de proyectos, ¿eso es premeditado? ¿Eso fue diseñado en un momento o se ha ido desarrollando y ahora lo tienes más claro? Nada, o sea, no es suerte, fue premeditado. Sin embargo, diría un filósofo que se llamó Séneca, que la suerte es la conjunción de la preparación y la oportunidad. Cuando se juntan esas dos cosas, le decimos, ¡ay, qué suertudo eres! ¿No? ¡Ay, cómo lo lograste! Y son estos dos componentes, ¿no? O sea, es estar preparado para cuando llegue la oportunidad. O se crucen en tu vida estas dos lógicas. Entonces, a tu respuesta, no fue suerte, es algo que ha estado premeditado, es algo que he estudiado desde hace muchos años, es algo que yo, sí, soy comunicólogo de formación, pero hoy me digo o me siento, o sea, veo más Exceles y contratos que otra cosa, ¿no? Y manejo y personas y emociones y psicología y conversaciones y mensajes. Y ese es también el motivo de tópica. Tópica se llama tópica porque la tópica es la parte, es la parte que se dedica a encontrar los temas para dárselos a la señora persuasión y entonces un emisor pueda mandar un mensaje y persuadir a su receptor. La tópica es eso. La tópica es el que desmenuza y encuentra los razonamientos o los temas puntuales que sabe que le van a hacer efecto en el receptor. Por eso se llama tópica. Y por eso el chiste es que sí tenemos distintas empresas o distintas líneas de negocio en una lógica financiera y de administración que se llama diversificación y que también se llama posibilidad de ofrecerle distintos líneas a los creadores de contenido y que cada quien vaya tomando sus propias decisiones, ¿no? O sea, no hay ninguna intención de deals 360, ni deals de yo te voy a solucionar la vida, ni deals de firmas con tópica y de aquí al estrellato, ¿no? Eso no es. Eso, bueno, una acotación súper rápida. A mí me parece muy interesante porque con respecto a otros modelos, no es justamente esto de 360, todo se llama X o Y, no voy a dar nombres, sino justamente se llaman de diferente forma. Al cambiarle el nombre creo que tiene un efecto mucho más interesante porque tienen independencia, parecen, en términos ya pues más teóricos, parecen 3 o 4 organizaciones separadas la una de la otra. Entiendo que tienen algunas separaciones directivas, pero financieramente creo que sí se descentraliza en tópica. Es correcto. Pero ayuda justamente a eso, a que la operación sea mucho más fluida. Entonces, bueno, realmente me parece un caso muy interesante, muy relevante para entender, y ahí sí para meternos en el tema que veníamos a hablar, en la independencia del arte, en los artistas independientes, que creo que puedes comentarnos muchísimo sobre eso. Esta conferencia se llama Los creativos, los camiones y el mercado, porque en un podcast anterior, a propósito además de mi tesis doctoral, por si la quieren leer, y en mi libro Emprendimiento Ciberpirata, en donde está todo este tema, donde justamente nos dices que las plataformas de streaming son como los mercados, donde llegan los camiones, que son los distribuidores, con un montón de tomaticos, que son todas esas canciones que producen los artistas en su mundo, en su estudio, en su espacio, lo que implica el artista teniendo pues más necesidad de tener más producción, un espacio de producción, hacer su proyecto más solo, pero al mismo tiempo más independencia de tomar decisiones independientes, valga la redundancia.
Entonces, pues ya habiendo hecho ese comentario rápido sobre esa conversación que tuvimos, hace como 2 o 3 años ya no lo recuerdo. Fue en plena pandemia, sí, debe haber sido en el 20. Sí, mediados del 20, eso es hace 3 años y medio, casi 4. Exacto, eso ya fue hace un buen tiempo. Pero estás igualito. Igual, Paco. Pero bueno, cuéntanos cómo funciona esa red de distribución, quiénes participan, quiénes son esas empresas u organizaciones que participan, y qué esto le da al artista independiente, qué le aporta a que sea justamente independiente dentro de esta red. Súper buena pregunta. La respuesta no es que sea tan compleja, pero voy a tratar de hacerlo, o sea, muy pragmático con estos ejemplos, ¿no? En Cassette hemos usado siempre estos temas como de comida o de agricultor, porque le decimos que desde hace 15 años los productores se volvieron agricultores digitales, ¿no? Tienen que hacer que su tomatito o su contenido digital pueda desarrollarse, crecer, nacer, llevarlo a otro lugar, a una tienda, y que alguien lo consuma, lo compre, lo prueba y diga, ¡qué rico! ¡Quiero más! Y luego entonces regrese toda la cadena a decirle a ese productor, ¡dame más! ¿No? Pero todo esto se llama, o lo podemos resumir en formas de consumo, ¿no? La cadena de distribución y la cadena de valor es la que ha ido cambiando a lo largo de la vida de la humanidad, de cómo hemos consumido cultura o entretenimiento o conocimiento. Si empezamos con escuchar al profesor en una cueva, ¿no? O al más sabio de los chimpancés o de los Homo sapiens, y así es como empezamos a recibir contenido en nuestros cerebros. Hoy lo hacemos vía un celular, un smartphone o una pantalla en donde tenemos distintas pantallas o a su vez distintos lugares donde puedo recibir. Pero lo que no ha cambiado nunca es la generación de la idea. Lo que no ha cambiado es el proceso creativo que tiene el ser humano para poder generar una cosa nueva, una idea nueva, un contenido nuevo. Es decir, la musa, la inspiración, todo ese proceso por el que pasa el ser humano para poder generar algo, desde el chimpancé de la cueva hasta hoy en día en una pantalla smartphone con 16 pantallas al mismo tiempo, el proceso creativo sigue siendo el mismo. Con eso dicho, hablemos ahora del modo de consumo y las cadenas de distribución. Hasta hace 20 años, el mundo digital prácticamente no existía o no era un lugar en donde pudieras consumir entretenimiento, cultura o conocimiento, ¿no? Tenías que ir al aula, tenías que ir a la tienda de discos físicos, que no sé si los que están aquí saben que había una que se llamaba Tower Records o otra que se llamaba Mix Up, y otra que es distintas, ¿no? Hoy todavía existen, pero ya no venden lo que vendían, ¿no? Ahora venden más, pues, smartphones o pantallas o audífonos o todas las herramientas necesarias para poder escuchar y disfrutar del entretenimiento y la cultura. O tenías que ir al cine, en esa época, ¿no? O incluso en esa época tenías que ir al banco, o tenías que ir al supermercado, o también tenías que ir a la escuela. Hoy, en realidad, pues puedes hacer todo eso desde tu cama, ¿no? O desde tu sofá, nomás con que tengas internet, estés conectado y sepas a dónde ir y qué pedir. Bueno, y tengas recurso, ¿no? Si no tienes recurso, pues tampoco puedes hacer nada de eso. Ni antes podías. Entonces, esa cadena es la que ha ido cambiando a lo largo de los años. Antes había unos actores, y después llegó alguien que dio un golpe sobre la mesa, que para mí se llama Apple. Para mí el que vino a decir, oigan, esto el mundo digital es distinto, y quien dio un golpe en la mesa fue Apple y su fundador, y después ya llegaron todos los demás y incluso lo rebasaron, ¿no? Por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo, y esto se potencializó. Pero el primero que empezó a dar esos golpes de consumo distinto fue Steve Jobs con iTunes. Después ahí nace Napster, después nacen algunos otros esfuerzos más, es Facebook, hoy Meta, pero son los que cambian la forma de consumir contenido
en la vida de los seres humanos. Y al mismo tiempo, si no hubiera existido HP y Samsung y todos los desarrolladores tecnológicos del hardware, pues tampoco hubiera sucedido, ¿no? Pero ahí es un primer de los últimos 40 años o más, yo creería, en donde empezamos a hablar ahora de la era digital, ¿no? De que pasamos, o incluso ahorita de lo que hablábamos de los profesores, pues ya antiguos, que los invitamos a retirarse de las aulas, y demos paso a las siguientes generaciones, para hablar desde otra lógica y desde otros conceptos que no sean necesariamente los medios masivos de comunicación, las culturas urbanas, muchos otros conceptos que nosotros así nos formamos, pero que hoy el mundo digital y el mundo de consumo del entretenimiento, cultura y conocimiento es completamente distinto. Y de estos últimos 20 años, en donde ya es una era digital, estamos a nada de empezar otra, porque se llama inteligencia artificial. Y eso nos va a venir a cambiar otra vez la forma de consumo. Y es la primera vez, voy a regresar a cómo empecé la respuesta, que vamos a haber diseñado una herramienta, como diseñamos el martillo o el serrucho, que es capaz de crear. Y entonces ahí sí estamos frente a un paradigma que nunca hemos vivido. Y eso es, y porque empecé diciendo, de todos estos 2024 años, bueno, ni siquiera 2024, millones de años que lleva la humanidad, nunca habíamos tenido una herramienta que creara, salvo nuestro cerebro, nuestra emoción, nuestro corazón, nuestro ser. Propiedad intelectualmente hablando, ¿no? O sea, no digo crear un coche o crear un algo más, sino algo que genere conocimiento, siempre habíamos sido nosotros. Hoy nosotros ya estamos tan cañón que ya diseñamos un martillo que trabaja sin que nosotros le hagamos así. Solito se va a hacer así, solo. Y ese es el paradigma en el que hoy estamos. Y eso viene más rápido, más grande y más en un modo avalancha que antes. ¿Respondí? Pues creo Más que menos. sí, pero a mí de todas maneras me gustaría que ahondemos sobre esa red de trabajo. Más bien yo lo complemento. Lo que pasa es que siento que antes lo veíamos muy lineal, ¿no? Y entonces el artista tenía que entrar a una organización, empresa muy corporativa, donde allá básicamente le decían qué hacer. Para mí el paradigma siempre ha sido Metallica, y por más fans que quieran ser de Metallica, Metallica siendo el metal y el irreverente, bueno, por ahí están demandando a Napster porque les está ayudando a que los demás consuman su contenido, ¿no? Bastante status quo de su parte, y muy poca comprensión de justamente esto es una red de trabajo donde ya no hay una forma lineal. En el caso de Tópica es un círculo de marcas que se meten al mundo como lo hacen los círculos, así, para poder funcionar. Creo entonces que en términos administrativos, ya que estamos hablando hoy de administración y autogestión, pues debe entenderse eso, porque no se trata simplemente de pues, sacar un proyecto y esto debería pasar por una cadena de valor económica tradicional, sino que esto es una red como funcionan realmente las sociedades. Volviendo sobre justamente los elementos que estás tomando, pues la inteligencia artificial es uno de esos, la distribución digital es uno de esos. Entonces, más bien, ¿cómo ves tú esta red de trabajo? ¿Cómo funciona? ¿Qué entiendes? ¿Es buena? ¿Es mala? No, ni buena ni mala, es como las familias. Tú no necesariamente escoges la familia a la que llegaste al inicio. Conforme vas creciendo y volviéndote capaz de tomar tus propias decisiones, pues puedes tomar la decisión de que tu papá deje de ser tu papá, ¿no? O que ya no lo trates como tal, o a tu hermano igual. Pero es la red en la que naciste, es la red en la que creciste, en la que aprendiste y en la que te echaron a perder o te hicieron bien. Yo creo que el contenido cultural o de entretenimiento tiene una red similar. O sea, hace unos años yo decía, es que tienes que estar en todos lados, ¿no? Es que tu rol para que realmente te tengan que ver, tienes que estar en todos lados. Hoy la familia es tan grande que te puedo decir, bueno, ese primo lejano, segundo, tercero, güey, neta no importa. Si no lo conoces y nunca has hablado con él, neta no importa, no pasa nada, la vida sigue. Hoy estamos ya ahí, ¿no? Hoy a un artista
Lo que quiero decir con esto, el primo lejano, es, pues igual y no estés en Spotify. ¿Qué? ¿Quién lo dijo? Lo dije yo. No, o sea, hoy sí lo empiezo a ver como una posibilidad. Entonces, pues a lo mejor no monetices en YouTube. Lánzate y ese, ¿sabes quién respondió esto? Bueno, ¿o quién llegó a decir eso ahora? TikTok. Todos dejaron de querer estar en donde... Ya no importaba, oye, pero es que acá ganas dinero. Sí, pero gano 3 pesos. ¿Y acá qué ganas? Nada, pero me ven un chingo de güeyes. ¿Los conoces? No, pero ahí dice que son un chingo. Ok. ¿No? Sí, pero después de ese un chingo de güeyes que están ahí, se traducía en, me están invitando a fiestas y me invitan pagado, ¿no? O me mandan regalos a mi casa. Y entonces empiezas a ver el beneficio o el poder de que haya un chingo de güeyes viéndote bailar o hacer lo que tengas que hacer en TikTok, ¿no? O emitir una conferencia magistral. Exacto. Entonces, hoy en día, esta cadena de distribución, hay tanto, tan vasto, es tan grande, ya es un mall con tantas tiendas, es un centro comercial o un mercado con tantos puestitos, y en todos distintos hay pantalones o hay tomates, pero ya lo que importa es la historia de ese tomate, ¿no? Lo que empezamos a querer son los valores agregados de ese tomate. Si entro al mercado y digo, yo solo quiero tomates de Zamora, Michoacán. Pues porque de allí era mi mamá. ¿Ok? La cadena de distribución tiene que estar capacitada para poder llevar a ese consumidor a la tiendita que tiene el tomate de Zamora, Michoacán. ¿Eso qué hace? Que la cadena de distribución, cada vez que recibe un tomate, le tiene que preguntar, ¿de dónde vienes, tomate? Ah, Zamora. Ah, de México. Ah, ¿y cuánto pesas? Ah, ¿quién te hizo? Y entonces no sé qué. Y eso en el mundo del que estamos hablando se llama metadata, se llama estadísticas, se llama campañas de Facebook a tus audiencias dirigidas, se llama háblale a los que te escuchan. Porque, o encuestas gubernamentales, empresariales, ¿no? ¿A cuántos le preguntó, señor? A 500 personas, pero güey, esto nos habla de los 130 millones de personas que somos, porque, o de los 90 millones de personas que es el padrón nominal. Yo le pregunté a 500, pero es una muestra súper representativa. Eso se llama el metadata, y eso es lo que la industria o esta cadena de distribución tiene que hacer. Entonces, para simplificar, hoy un generador de contenido o un artista que quiere comunicar algo o alguien que quiera comunicar, la red y la posibilidad de llegar a sus audiencias es tan grande que lo que necesita es un conocimiento o unas herramientas o alguien o una estrategia que le ayude a poder encontrar la mejor manera de comunicar. Y eso se termina en una frase que es: tienes que aprender a comunicar. Simple. Sí, así. Si sabes comunicar bien, puedes hacer que tu tomatito esté en el lugar adecuado para que alguien que le guste tu tomate o lo pruebe por primera vez, regrese por otro. Si sabes comunicar bien, puedes ser un buen hijo porque te comunicas con tu madre. Si sabes comunicar bien, puedes ser un buen candidato a la presidencia de este país. Organización y sociedad. Y entonces ahí podemos traer temas como, ¿qué es más importante? ¿Taylor Swift o la cadena de distribución? Bueno, gran pregunta que ahora todos estamos analizando. ¿Qué es más importante? Una mujer de 30 y algo de años, no sé, cantautora, que se ha dedicado a ser disruptiva con la cadena de distribución. Sí, exacto, gran pregunta, y la dejo ahí justamente porque ahí es donde la gente lo tendrá que resolver. Pero esto sí nos lleva al tema, o más bien al nombre de estas conferencias, autogestión.
pues hay que tener un trabajo de autogestivo dentro de estas redes. Yo digo que esto es una red autogestiva. ¿Qué entiendes por autogestión y cómo se ejecuta dentro de esta red de trabajo? Como cualquier proyecto, la autogestión es una palabra muy bonita para decirle, pero también le podemos decir emprendedor, o si no somos más mundanos y domingueros, le podemos decir changarrero, o si somos más entusiastas, pues le podemos decir un bohemio, ¿no? La autogestión es intrínseca con cualquier proyecto. No es... Nadie nace con un equipo que entienda lo que tú quieres comunicar. Nadie nace, ningún proyecto, ni ninguna película, ninguna serie, ninguna obra de teatro, ninguna canción, ninguna investigación doctoral, nada creativo, ninguna cosa de la propiedad intelectual nace con un equipo detrás, dispuesto y ya listo a invertirle tiempo, dinero, esfuerzo y capacidades y herramientas para poderlo llevar a otro lado. O sea, entonces la autogestión ya ni siquiera creería yo que es... ¿Me la cuestiono? ¿Tengo yo que chambear en mi proyecto? O sea, si eso te lo estás preguntando, también súmale la pregunta, ¿y si me dedico a otra cosa? Porque pues, o sea, no, lo tienes que hacer. Es casi como, si quieres tener un hijo... Ay, pero que alguien más me lo cuide, ¿no? o que alguien más pague la colegiatura. ¿Por? Es tu hijo. Sí, pues, pero es que eso de la autogestión y el autocuidar a este güey no se me da. Muy buena metáfora. Pues no. Sí. Mejor darlo en adopción a alguien que sí lo cuide, ¿no? A alguien que sí lo quiera. Y eso pues, es la misma lógica. Pues sí, básicamente eso es. En la conferencia anterior decías es ser dueño de su propiedad intelectual, y básicamente en esta estás diciendo no solo es ser dueño, sino empoderarse de esa de esa propiedad intelectual. Y la verdad es que si no lo haces, pues ni modo, porque no llegas a... Bueno, regresemos a la del hijo. O sea, pues es tu gen, nace de ti, o es tu decisión que se vuelve tu hijo, y de pronto un día te levantas y dices, no, ya no es mi hijo. ¿Por? Ya lo decidí. ¿Por? Pues que está muy cabrón, no puedo, no es mi hijo. O sea, ni aunque lo abandones deja de ser tu hijo. O sea, otra cosa es que ahí lo guardas y lo tiras o lo abandonas, pero no deja de ser tu hijo. Entonces vas a ser propietario de tu propiedad intelectual siempre. Y por eso se llama propiedad, porque es de el autor. Y autor en cualquier sentido, el autor inventor de un refrigerador o de un libro, de una canción o de lo que sea, ¿no? Él es el propietario. Y la otra es, pues viene junto con la autogestión o el cuidado. O sea, ni hay que preguntárselo. Es así, es un fact. Pues muy bien, Paco, totalmente de acuerdo. Finalmente es un tema de hoy en día las redes, por la digitalización, han llegado a este punto. Pensar las organizaciones, las empresas, etcétera, sin esas dinámicas autogestivas de relacionamiento, pues es prácticamente imposible. Así que, pues de verdad, muchísimas gracias por esta conferencia. De verdad, otra vez siento que tú le aportas un montón de buenas metáforas a explicar estos formatos o formas de trabajo actuales de estas redes de distribución. Y pues bueno, enhorabuena por los crecimientos. Por ahí hay unos temas muy interesantes en Galante. Vayan a buscar la serie Sierra Madre, vayan a buscar todos los productos de cassette, muy buenas bandas. Gracias. Esto fue Administración y Autogestión, desarrollado y producido por Wicca México y El Chorro Producciones, dentro del marco del posgrado integral en Ciencias Administrativas, aquí en la Casa Rafael Galván. Pues muchas gracias y espero disfruten esta conferencia. Gracias. Gracias. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad.